Templarios en el Reino de Aragón. Vamos a revisar primero los antecedentes. El éxito de la primera cruzada se extendió rápidamente por los reinos de Europa. El mismo rey de Aragón, Pedro I, al frente de un numeroso grupo de caballeros hispanos, se disponía a marchar a Palestina, cuando el pontífice les recordó la obligación de defender su propia tierra de los almorávides. El ideal cruzado llevó al rey Pedro a sitiar Zaragoza. Antes de abandonar su asedio, en el mes de julio de 1101, fortificó a 5 kilómetros de Zaragoza el lugar de Deiusobol, hoy en día Juslibol, grito de guerra cruzado. La muerte de Pedro I en 1104, dicen que de la tristeza que le produjo ver morir a sus dos hijos en 1103, hizo que su hermano, Alfonso I fuera coronado rey de Navarra y Aragón. Alfonso el Batallador, se cree que fue templario. Alfonso I no estaba llamado a ser rey, ya que fue el segundo hijo del segundo matrimonio de su padre, el rey Sancho Ramírez con Felicia de Roucy. Es probable que en su juventud visitara a su familia materna al otro lado de los Pirineos, llegando a tener una fuerte amistad con los que luego serían sus aliados en los campos de batalla como su primo Rotrou II, conde de Perche, y de Gastón de Bearn. De entonces datan también las amistades con Castan y Lope Garcés Peregrino entre otros. El ideal cruzado que vivió Alfonso I ya desde niño marcó toda su vida y trayectoria como rey. Todas las empresas del monarca estuvieron encaminadas a la toma de Tortosa y Valencia, desde donde podría embarcar sus tropas hacia Jerusalén. Este afán llevó a que más de 25.000 kilómetros cuadrados fueran reconquistados durante su reinado, ganándose el sobrenombre de El Batallador. Zaragoza, Albaida, La Blanca, La Augusta, pieza clave para conseguir sus objetivos, capituló el 18 de diciembre de 1118, después de que el Papa hubiera proclamado su conquista como una nueva cruzada en el Concilio de Toulouse, 1118. A esta empresa contribuyeron caballeros llegados de la primera cruzada, entre ellos Gastón de Bearn, que había participado en la conquista de Jerusalén. Por su inestimable ayuda, dirigiendo la construcción de máquinas de guerra, fue nombrado señor de Zaragoza por Alfonso I. Es probable que en los contactos con Gastón de Bearn, el obispo Esteban de Huesca y Lope Garcés Peregrino, añadió a su denominación la de peregrino tras su estancia en Jerusalén, el monarca tuviera conocimiento de las actuaciones de los monjes guerreros en Palestina, ya que todos ellos habían participado en la primera cruzada. Fascinado por estas historias, el rey no dudó en imitar estos movimientos, fundando el mismo órdenes similares en su reino. En 1122, fundó una Militia Christi, la Cofradía de Belchite, primera orden militar de España, a semejanza de la milicia de Jerusalén, según carta del arzobispo Guillermo de Auxiliary, para someter a los sarracenos y abrir un camino a Jerusalén pasando el mar. Los cofrades y sus bienhechores recibieron beneficios de cruzada. La Militia Christi tuvo otra base en la recién fundada ciudad de Monreal, fundada 2 años más tarde que la de Belchite, en 1124. Posteriormente, se le asignó el castro de Belchite, por mano del rey Alfonso VII de Castilla en 1136, quien la llama Militia Caesar Augustana y confirmando a López Sanz como rector de la misma. Esta orden fue integrada en la Orden del Temple por la Concordia de Gerona en 1143. Muertos frente al enemigo Gastón de Bearn, y el obispo Esteban el 24 de mayo de 1130, la viuda de Gastón, Talesa, prima carnal de Alfonso I, cumple la última voluntad de su marido, dejar a la milicia del Temple, para que pudiera proseguir la reconquista, todas las tierras que tenía en Zaragoza y en Saubelade. Ya Lope Garcés Peregrino, junto con su esposa, había dejado parte de sus bienes para después de su muerte al altar del Santo Sepulcro y al Hospital de Jerusalén en 1120. Gastón IV de Bearn, el Cruzado. Gastón IV fue vizconde de Bearne desde 1090 hasta su muerte en 1131. También recibió los títulos de señor de Zaragoza, tras liderar la conquista de esta ciudad para Alfonso I de Aragón, señor tenente de Barbastro, tenente de un castillo y fue considerado rico hombre de Aragón, máxima de las grandezas nobiliarias de este reino. Gastón era hijo de Céntulo V al que sucedió. Se casó con Talesa de Aragón, vizcondesa de Montaner y prima del rey Alfonso I de Aragón. Su hermano menor Céntulo fue conde de la vecina comarca de Bigorra. En 1095 se enroló en la primera cruzada, en el ejército del conde Raimundo IV de Tolosa. Fue ganando renombre a lo largo de la campaña hasta que en 1099,
en el asedio de Jerusalén, fue encargado de construir y dirigir las máquinas de guerra que debían romper la defensa turca. Victoriosos los cristianos, Gastón fue uno de los primeros cruzados en entrar en la ciudad. Se dice que fue magnánimo con los vencidos y que trató de evitar las matanzas que finalmente se produjeron, cita requerida. Volvió de Palestina en 1101. Esta experiencia le hizo pasar a la historia con el sobrenombre de El Cruzado. De regreso a Bearne, se dedicó a organizar sus dominios. Promulgó el fuero de la ciudad de Morlaas, su capital, y lanzó numerosas construcciones a lo largo de las diferentes rutas jacobeas que atravesaban su territorio, entre ellas la Catedral del Escar, la iglesia de Santa María de Olorón y el Hospital de Peregrinos de Somport. Mantuvo una relación estrecha con el vecino reino de Aragón, por aquel entonces similar al vizcondado de Bearne en tamaño, poder, economía y lengua. Aparece citado como señor de Barbastro en 1113. De su larga y activa colaboración con el rey Alfonso I, el máximo hito fue la conquista de Zaragoza a los musulmanes en 1118. El vizconde de Bearn fue uno de los líderes principales de la toma de la ciudad y el rey le recompensó nombrándolo señor de Zaragoza. Gastón organizó y repartió las nuevas tierras, privilegiando a sus vasallos bearneses. Siguió realizando campañas militares junto a los aragoneses. Participó en la batalla de Cutanda, 1120, y, entre 1125 y 1126, en una gran expedición que le llevó hasta Andalucía. En 1131 murió a manos de los musulmanes, que pasearon su cabeza triunfalmente por Granada. Su olifante, se conserva hoy día en el Museo de la Basílica del Pilar de Zaragoza, donde fue enterrado su cuerpo decapitado. Según la tradición, el corazón de Gastón de Bearne está enterrado en el lugar donde pisan los fieles para venerar la columna del Pilar. Gastón fue sucedido al frente del vizcondado de Bearne por su joven hijo Céntulo VI, ejerciendo talesa la regencia. Fiel a su ideal caballeresco, Gastón legó todas sus tierras en Aragón a la recientemente fundada Orden del Temple. Esto probablemente sirvió de inspiración a Alfonso I de Aragón, que en su testamento también legó sus pertenencias, incluido su reino, a las órdenes militares de Tierra Santa, hospitalarios templarios y caballeros del Santo Sepulcro. Alfonso I, preocupado por su sucesión, dictó su primer testamento en el asedio de Bayona en octubre de 1131, e hizo que lo firmaran y acataran la mayor parte de los tenentes del reino. Este testamento fue confirmado el 4 de septiembre de 1134, 3 días antes de su muerte. La leyenda del rey Arturo, se basó en el rey aragonés Alfonso I. ¿Cuándo y cómo nació la leyenda? Para legitimar al primer rey de la dinastía Plantagenet en tierras de Inglaterra, Enrique II encargó al monje Godofredo de Monmouth la creación de una genealogía, en este caso fantástica. En Historia Regum Britanniae, 1136, Godofredo hizo descender la corona británica del mismísimo troyano Eneas. De este modo, los nuevos amos normandos de aquellas islas tenían su propia epopeya. Es en estos textos donde comienza a divulgarse la leyenda de un rey, antes solo se le cita como un guerrero, y es a partir de ese momento cuando la leyenda va tomando forma, completándose a lo largo del tiempo con varias aportaciones. A la lista de estos supuestos aártarabals con la que hemos comenzado el artículo vamos a incorporar un rey hispánico, Alfonso I de Aragón el Batallador. En 1992 el erudito suizo André de Mandach era el que proponía este nuevo candidato después de estudiar y analizar Parzival, obra del caballero y poeta alemán del siglo XIII Wolfram von Eschenbach. En ella se cantaban las hazañas del caballero Parzival en la corte del rey Arturo. En algunos pasajes de esta obra al monarca se le nombra como Amfortas. El título con el que Alfonso I de Aragón, 1073-1134, se hacía llamar era Alfonso Totus Rex, y en su forma abreviada Amfortas. Alfonso I de Aragón, el Batallador. Este rey, al igual que el arquetipo medieval, estaba fascinado por las órdenes de caballería, incluso formó parte de una de ellas. Entre los caballeros que le acompañaban estaban su primo Rotrou II, conde de Perche, Percheval, o el conde Gastón de Bearn, Galbearn. Sus amplias conquistas comprenden desde la campaña de Granada, 1126, en la que acabaría pescando junto a sus tropas y cuadraría la leyenda del rey pescador que aparece en los cantares artúricos, hasta la de Bayona, 1131.
En el asedio de esta ciudad del sur de Francia se unió a la comitiva del batallador el conde Pedro González de Lara. Unos años antes, este mismo caballero había rescatado a la esposa del batallador, doña Urraca, del castillo del Castellar, Zaragoza, donde él mismo había ordenado encerrarla. De esta forma, la leyenda de Lancelot parece también tener así su reflejo. Así que, podemos decir que la creación del caballero de la mesa redonda Parcival o Perceval se sustenta en la vida del rey Alfonso. ¿Y cómo llegaron a las tierras británicas las andanzas del rey aragonés? Las relaciones entre Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y príncipe de Aragón, desde su boda con Petronila, sobrina de Alfonso I, con el rey británico Enrique II eran muy estrechas. De hecho, cuando falleció Ramón Berenguer en su testamento dejó como tutor de su hijo, el futuro rey Alfonso II de Aragón, al rey inglés. Muchos caballeros británicos habían viajado al sur de los Pirineos para unirse a la lucha contra los infieles. En la conquista de Tortosa muchos de los soldados de Enrique II se unieron a las tropas aragonesas para hacerse con este importante bastión a orillas del Ebro, dando lugar a apellidos como Anglés o Galles que hoy todavía perduran en aquella zona. También participaron en la reconquista de Zaragoza en 1118, donde encontramos el primer autor en lengua romance conocido, Guillermo de Poitiers, Guillermo el Trovador. Otro personaje que vinculaba la corona de Aragón con la corona británica, ya que una de sus nietas, Leonor de Aquitania, se casó con Enrique II y otra, Petronila, fue reina de Aragón. Sin duda, el matrimonio de Enrique II con Leonor de Aquitania llevó a la corte inglesa los relatos de aquel rey batallador que viajaba con una corte errante formada por los mejores caballeros venidos de tierras lejanas. Esto, unido a los guerreros que volvían con vida de aquellas campañas al sur de los Pirineos, pudo dar origen a la leyenda. Espada de San Galgano. Es en este momento donde nace un mito el rey Arturo. Al igual que tiempo después hiciera el poeta francés Charitien de Troyes, Wolfram von Eschenbach tomó como patrón ideal de rey medieval la vida de Alfonso I el Batallador. El Arturo creado por Godofredo recibe el título de rey, y se le dota de un alcance internacional. Al contemplar todo el patrón que se fue creando a lo largo de estos años, podemos reconocer hechos, lugares, personajes y acontecimientos, que sin duda, tuvieron al rey aragonés como hilo conductor. Tal y como ocurre con la espada de San Galgano, que se utilizó para crear la leyenda de Excalibur, parece que al rey de la tabla redonda lo podemos encontrar en la península ibérica. Así, con el distorsionado prisma de toda obra de ficción, podemos reconocer a Arturo, Ginebra, Lancelot o Perceval.